Comienza en Radio María El grano de mostaza con Ana Hormigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de El grano de mostaza. Saludo con mucha alegría a todos los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Les recuerdo que estamos en Instagram, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en la página web radiomaria.es. Estaremos juntos en la siguiente hora con estos temas que hemos preparado para todos ustedes. Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith continúan con los consejos que San Agustín dedicó a los jóvenes, centrándose hoy en el peligro de vivir la hipocresía. Belén Herrero nos ilumina acerca de la palabra arma y sus derivados. Y Luis Manuel Caraballo sigue analizando la historia de la persecución de los cristianos. Saludos cariñosos de todo el equipo y un abrazo y nuestras oraciones para los oyentes que se encuentran enfermos y solos, los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, y los que necesitan una palabra de ánimo para continuar. Esperamos que nuestras voces les acompañen en la distancia. Nos encanta interactuar con ustedes, así que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es o en Instagram con la dirección gdemostaza. Y sin más, empezamos ya con el propósito de sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Dice San Agustín, la verdadera libertad está en la alegría del bien obrar. Para seguir trabajando en los consejos que este santo dedicó a los jóvenes, tengo a mi lado a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. ¿Cómo estáis esta noche? Muy bien, Ana, buenas noches. Deseando pasar estos momentos con vosotras y con los oyentes. Recuerdo a todos los que nos siguen que estamos dedicando estos programas a dar claves a los padres y educadores a la hora de educar a los hijos de la mano de San Agustín. El mes pasado estuvimos reflexionando acerca de la virtud de la castidad relacionada con la bienaventuranza de la limpieza de corazón, que es condición indispensable para ver a Dios. El santo continúa diciendo que tampoco se puede ver a Dios si falta la limpieza de corazón, entendida como hipocresía. A la sencillez y franqueza se opone este vicio, la hipocresía, un tipo de mentira, un faltar a la verdad que no se hace con palabras sino con hechos. Con esta simulación especial se aparenta exteriormente lo que no se es en realidad. ¿Qué os parece esta conexión? Pues podríamos empezar, Beatriz, con esta última frase que has dicho. La hipocresía aparenta exteriormente lo que no se es en realidad. San Agustín hace mucho hincapié en la diferencia entre lo externo y lo interno. Él tuvo experiencia de buscar fuera lo que ansiaba su corazón y estaba dentro de él. La vida interior es el templo en el que Dios reina en nuestro corazón. El problema del hombre moderno es que se acostumbra a vivir fuera de sí, aparentando lo que no es. Vivimos realmente de las apariencias y se ha creado un mundo virtual que no existe. Nuestros jóvenes, por desgracia, están atrapados en el mundo de redes sociales que sin duda es una mentira total. Pues si me permitís, creo que aquí pecamos todos de inocente. Tanto los padres como los maestros. No tenemos ni idea del uso que los jóvenes hacen de las redes sociales y de ese mundo que decís de apariencia. Creo que es urgente estar atentos al uso y al tiempo que nuestros hijos dedican a las redes sociales. Sin duda, Ana, en muchos casos nos asustaríamos del tiempo que pasan nuestros hijos en ese mundo virtual y podríamos preguntarnos por qué lo hacen, cuál es el motivo de preferir el mundo de la apariencia antes que el mundo real. Yo creo que hay muchas causas y una de ellas es el aburrimiento, también la necesidad de aislarse del mundo. En otros casos se accede a este abuso de móviles pues como medio para compensar el estrés. Debido a esa dopamina que ya hemos hablado más veces, producen las imágenes, los sonidos y no tienen un hilo conductor. Sin embargo, en muchos momentos y cada vez en edades más tempranas
y en este programa del Radio de Mostaza también hemos hablado de este tema, los jóvenes consumen pornografía muchas veces, como decimos, como evasión, pero también para paliar esa sociedad en la que viven. A lo mejor hay adolescentes que no tienen habilidades sociales o no tienen buenas amistades, se confían de que eso va a ser una buena educación sexual y lo que hace es llevarles por un camino de aislamiento y de soledad, y además que deja un vacío impresionante. Repetimos sin cansarnos que el móvil produce efectos nocivos en nuestros niños y es algo que no podemos dejar de lado. Es cierto que en el siglo IV no había móviles, pero San Agustín realmente experimentó esa descarga de dopamina en los espectáculos teatrales y en el circo romano. Sí, de hecho, Ana, en su comentario La bienaventuranza de los limpios de corazón, explica a San Agustín que el término hipocresía tiene su origen en las representaciones teatrales. Dice así el santo: los hipócritas no llevan en el corazón los sentimientos que afectan a los ojos de los hombres. Los hipócritas son ciertamente simuladores al representar personas distintas, a la manera que sucede en los teatros. Al igual que los actores teatrales antiguos, el hipócrita se cubre con una máscara, representa un personaje, actúa para los demás. Su vida se convierte en una imagen, en un espectáculo. Sin embargo, hay una importante diferencia. En la representación teatral se mantiene la distancia entre el escenario y la realidad. En la vida del hipócrita queda anulada esta distinción. Los hipócritas viven ofreciendo una imagen y están pendientes por ello de la mirada de los demás. Y aquí está lo nuclear del consejo. Los hipócritas viven de la mirada de los demás. Si nuestros hijos, nuestros adolescentes, son esclavos de lo que piensen los demás de ellos, entonces jamás serán felices. Si las redes sociales me llevan a estar continuamente mendigando likes, comentarios, números de visualizaciones de las historias que cuelgo y de ese tipo de dinámicas que se crean en las redes sociales, se anula la posibilidad de la vida interior y con ella la posibilidad de ver a Dios. De pequeñas nos decían que mi público es Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios lo ve todo y eso es algo que nos grabaron a fuego en nuestra educación. Si enseñamos a nuestros hijos que lo más decisivo de sus vidas es ser hijos de Dios, que los ama incondicionalmente, pues con un amor infinito. Los padres, por muchísimo que nos quieran, no deja de ser un amor finito. Este amor infinito ninguna persona jamás se lo podrá dar. Entonces, a lo mejor así crecerán de una manera sana y afirmada en un amor verdadero, porque en el fondo el joven, el adolescente, el niño, el adulto, lo que mendiga es el amor y el afecto de los demás. Pero no podemos dejar que lo busquen de una manera enfermiza. Y eso lo supo muy bien San Agustín. Cuánto sufría él por no ver colmados los deseos de su corazón. En cuántas situaciones se metió intentando buscar llenar ese corazón hasta que Dios le tocó. Y San Agustín se rindió a ese amor de Dios, porque también hay que ser fiel y valiente y decidido para decir que sí a Dios. Este es el fin para el que hemos sido llamados, llevar a nuestros hijos a descubrir este amor en sus vidas de una manera personal y única. Fijaos que es un cambio de enfoque, como en una cámara, de estar pendientes de la mirada de los demás a saberse mirado por Dios que me quiere infinitamente. Así, dice San Agustín que es propio del corazón limpio no mirar a las alabanzas humanas al obrar bien. Es decir, que el motivo por el cual se cumple alguna obra buena no debe ser agradar a los hombres, porque así también podrá fingirse el bien. Yo se lo digo muchas veces a mis hijas y a mis alumnos. Cuando hagas tus tareas o estudies, no lo hagas para agradarme a mí. Hazlo porque es tu obligación y porque es un bien para ti. De esta manera serás verdaderamente libre. Cuando decíamos al principio, la verdadera libertad está en la alegría del bien obrar, si obras el bien, vendrán sin duda la alegría y la libertad y serás feliz. Esto no significa que no sea costoso o que haya que luchar contra el no me apetece. Sin embargo, este es el camino de la madurez cristiana y humana. No podemos olvidar que hay un peligro muy grande a la hora de caer en la hipocresía, porque los demás no ven el corazón del hombre. Quien lo ve es Dios.
Los que hacen esto, es decir, los que simulan bondad, son de corazón doble, no tienen corazón sencillo, es decir, no tienen un corazón puro, limpio, sino aquel que pasando por las alabanzas humanas al hacer el bien busca agradar solamente a Dios, que es el único que penetra la conciencia en el corazón o en el propio yo. La verdad es que esto es muy importante a la hora de obrar, no caer en esa hipocresía por las alabanzas de los demás, porque realmente habría que cuestionar mucho ahí el bien que estamos haciendo. Y tampoco podemos caer en la falsa modestia de no trabajar con los dones que Dios nos ha dado y llegar a cultivarnos humana y espiritualmente para trabajar por el reino de Dios en la sociedad. Sin duda que es así. Pero advierte San Agustín que estemos muy alerta, ya que el enemigo de nuestra felicidad nos hará desear quedar bien delante de la gente y recibir de ellos alabanzas. A nuestros hijos debemos decirles que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, poniendo en ellas todos sus talentos y capacidades. Eso sí, tanto si nos alaban como si nos desprecian, deben estar tranquilos y aprender a no depender del juicio de los demás a la hora de trabajar. Sabremos que nuestros hijos van en la buena dirección si ante la alabanza o ante la crítica responden de un modo parecido. El hipócrita no solamente falta a la veracidad y a la caridad hacia los demás, que simplemente quedan reducidos a meros admiradores, sino también falta la fe, porque parece confiar más y dar mayor importancia a los hombres que a Dios. Sin ser veraz y con poca o casi ninguna fe, pues la verdad es que no se puede ver a Dios. Y para eso la limpieza interior es imprescindible, porque hay que purificar el corazón. La purificación del corazón es la del ojo con que se ve a Dios. A la hora de practicar la sencillez y la veracidad, hay que poner a nuestros hijos delante de Dios. Qué importante es esto, poner a nuestros hijos delante de Dios. Con la oración diaria presentamos pues todo lo que hacemos, todo lo que somos delante de Dios, que nos mira y nos juzga con una misericordia infinita. Esto no se debe olvidar. Dios nos juzga con misericordia infinita, porque es nuestro Padre. De esta manera desaparece todo temor y tenemos la alegría de sabernos queridos a pesar de nuestros fallos. Así no se necesita vivir en la mentira. Bueno, Adriana Smith, ¿qué consejos nos ofreces para las familias que nos escuchan? Hoy hablamos de la mirada auténtica y de cómo ayudar a nuestros hijos a buscar esa mirada que merece la pena y no esas alabanzas superficiales que nos dan como una descarga rápida, ¿no?, de autoestima, pero en realidad solo cultivan nuestro amor propio, porque solamente la autoestima se recibe cuando está bien construida sobre un afecto sereno y auténtico. Entonces, aterrizándolo a los más pequeños, es cierto que ellos no están sometidos pues ni a las redes ni a los likes, pero a veces nos ponemos a pensar los padres en premios, si merece la pena valorarles tanto lo positivo y si esto los va a hacer a lo mejor tan dependientes de esa mirada externa y de esa aprobación. Pues os diré que aunque estemos construyendo sobre roca esa motivación intrínseca para hacer las cosas bien, ahora hablaremos de la libertad después, pues os diré que al principio sí que es bueno acompañar con esa aprobación externa e ir reforzando, pero no con elogios vacíos como campeón o crack, que de vez en cuando está bien, sino premiar lo que realmente queremos que ellos valoren, que cómo te has esforzado al hacer este dibujo o cómo has disfrutado ayudando a tu abuela con lo que necesitaba. No tanto qué limpio te ha quedado el cuarto cuando lo has ordenado, sino ¿has visto cómo te has fijado dónde estaba cada cosa y la has puesto en su sitio? Ya has aprendido a tener en cuenta las cosas pequeñas. Enhorabuena, cariño. Dar unos elogios más cargados de contenido y que irán fijando en su cabeza esa mirada auténtica que es la que él está buscando por encima de la mirada superficial. Claro que tenemos que decirles a nuestros hijos que son los más guapos porque lo son a nuestros ojos, pero también ir construyendo cosas con un poquito más de fuste. Por otro lado, en cuanto a la libertad, ¿no?, y a irles educando para que escojan el bien, sí que me gustaría reforzar el tema de que la coherencia es hacer las cosas bien cuando nadie me ve y irles formando para que en pequeñas cosas ellos escojan hacer lo que toca y no lo que les apetece, aunque a veces parezca bueno. Pues por ejemplo a la hora de prepararse los deberes y empezar siempre por lo que más cuesta
Y luego, por lo más fácil, ese tipo de pequeñas decisiones, ¿no? Cuando a lo mejor tienen de merienda algo que les apetece más y después una cosa que les cuesta, pues al revés, empiezo siempre por la parte del plato que me cuesta más y luego me como lo que me encanta, ¿no? Pues así desde las cenas, las meriendas, un poco ir entrenando a que sean un poco dueños de su destino y no que sus apetencias decidan por ellos. Así serán verdaderamente libres porque actuarán con lo que ellos han escogido. Bueno, mucho ánimo en esta tarea que estamos en camino. Un abrazo. Pues después de estos consejos que nos ha ofrecido Adriana Smith, terminamos pues con la frase con la que comenzamos esta reflexión, que es de San Agustín: la verdadera libertad está en la alegría del bien obrar. Muchas gracias a Beatriz Hormigos, a Victoria Melchor y a Adriana Smith por ayudarnos en la educación de nuestros hijos de la mano de San Agustín, buscador incansable de la verdad. El mes que viene continuaremos con la virtud de la templanza. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo en la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es o en Instagram en la dirección gdemostaza. Victoria, Beatriz, un abrazo y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós, Ana. Adiós, Beatriz. Hasta el mes que viene. Por tu iglesia que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardando la aurora, te rogamos, por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo. Ten piedad, ten piedad. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, cegados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Por los que no nos aman, por los que no sabemos amar, por los que sufren y agonizan y hoy duermen en el hospital, por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado la paz. Grano de mostaza. Ya estamos de vuelta con nuestra latinista de familia, Belén Herrero. ¿Cómo estás esta noche? Hola Ana, buenas noches y feliz mes de otoño para todos. ¿Qué palabra descubrimos? ¿Hacia dónde viajamos? Hoy hablamos de una palabra que lamentablemente está ocupando titulares en prensa y demás medios de comunicación desde hace
un tiempo y que nos lleva a un escenario que nadie quiere ni desea. Hoy hablamos de la palabra arma. ¿Y qué nos puedes decir sobre esta palabra? Bueno, entendemos por armas los instrumentos diseñados para atacar o defenderse. Esta idea nos lleva a pensar que las armas son tan antiguas como el propio hombre y por eso tenemos desde los punzones, puntas de flecha de sigles o las puntas de hueso del Paleolítico hasta la vasta gama tecnológica usada en la Segunda Guerra Mundial. Querida Valien, ¿parece esto una consideración poco alentadora? Pues sí, Ana, pareciera que la guerra es inherente al ser humano, ya que a lo largo de la historia es muy difícil encontrar periodos de paz más o menos largos. Por no decir que siempre en alguna parte del mundo hay una guerra. La situación de Europa hoy y en el mundo nos pone un poco los pelos de punta. Parece que no aprendemos del pasado. Y hablando del pasado, Belén, en el mundo romano, ¿cómo era la situación en este sentido? Bueno, en Roma, como en cualquier civilización, encontramos un elevado catálogo de armas. Date cuenta que el ejército fue la máquina con la que Roma consiguió formar un gran imperio y el principal portador de la romanización, como era la lengua y las costumbres sociopolíticas y culturales. Si vis pacem para bellum, decían los romanos. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y para la guerra tenían unas cuantas armas. Por ejemplo, el gladius, que es una espada corta y de doble filo. El asta, que es una lanza. Pilum, jabalina pesada de unos 2 metros de longitud. Saita, esta es la flecha. Scutum, escudo. Galea, este es penacho. Tribulos, consistía en un arma compuesta por 4 o más clavos afilados colocados de una manera tal que uno de ellos siempre apuntase hacia arriba cuando se colocaba sobre una base estable. Los abrojos sirven para ralentizar el avance de tropas como infantería, elefantes de guerra o infantería. La lorica, armadura romana hecha de placas. Las caligae, sandalias de cuero usadas por los legionarios. La balista, catapulta y onagro. Son máquinas de asalto. La turris mobilis. Servía para acercarse protegidos a la muralla del enemigo y proceder al asalto. La formación en tortuga o testudo. Soldados que se acercan a las posiciones enemigas cubiertos enteramente por los escudos. Y también en el mito Belén las armas tienen su propia vida, ¿verdad? Las armas de la mitología grecorromana, más que simples instrumentos de combate, son manifestaciones del poder divino y la identidad cultural. La mitología romana desarrolló sus propias interpretaciones del simbolismo de las armas griegas, reflejando el carácter militar de la sociedad romana. Marte, como dios romano de la guerra, encarnaba a través de su equipamiento el orden militar del imperio. Su equipo de guerra incluía una coraza magistralmente forjada con símbolos de victoria incorporados, un casco decorado con relieves y su temida lanza. Estos atributos representaban la estricta disciplina militar y el orden que distinguía al ejército romano. La lanza de Marte se consideraba un símbolo de la autoridad del Senado y del pueblo romano. En las profundidades del volcán Vulcano, el dios romano del fuego y la forja trabajaba en las armas de dioses y héroes. Su taller subterráneo, lleno del sonido de los martillos y el resplandor de las fraguas, producía artefactos de calidad insuperable. Las armas procedentes de su forja combinaban la perfección artesanal con propiedades sobrenaturales. Su martillo se convirtió en la personificación del arte divino de la forja, transformando la materia bruta en forma perfecta. Los artesanos romanos veían en Vulcano a su divino patrón, que les revelaba los secretos del trabajo del metal. A menudo, las armas creadas por él llevaban decoraciones que narraban historias de la mitología romana, estableciendo así la conexión entre la habilidad artesanal y la tradición cultural. En la epopeya virgiliana se celebra la gloria de Roma con un poema que se ha hecho universal, la Eneida. En dicho poema, el héroe es un troyano que, huyendo de la guerra, llegará a Italia donde sus descendientes van a fundar la ciudad eterna. Los primeros versos dicen así: Canto a las armas y al hombre que, prófugo de las orillas de Troya a causa de su destino,
llegó el primero a Italia y a las costas lavinias, zarandeado mucho aquel en tierras y mares por la violencia de los dioses, a causa de la ira que no olvida de la cruel Juno, y habiendo sufrido muchas cosas también en la guerra, hasta fundar la ciudad y llevar sus dioses al Lacio, de donde el linaje latino y los padres albanos y la muralla de la Alta Roma. Bueno, Fernando de Moratín también nos habla de otras armas, las del amor, que son muchos mejores, Ana. Y dice así: basta, Cupido, ya, que a la divina ninfa del Turia reverente adoro. Ni espero libertad, ni alivio imploro, y cedo alegre al astro que me inclina. ¿Qué nuevas armas tu rigor destina contra mi vida, si defensa ignoro? Sí, ya la admiro entre el castalio, coro, la cítara pulsar griega y latina. Ya, coronada del laurel febeo, en altos versos llenos de dulzura, oigo su voz, su número elegante. Por tanto, poder débil trofeo adquieres tú, si solo su hermosura bastó a rendir mi corazón amante. Recogemos algunas reflexiones que a lo largo de la historia han realizado diferentes personalidades. La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje, dice Mark Twain. Y Eisenhower dice así: odio la guerra, ya que solo un soldado que la ha vivido es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad, su estupidez. El propósito de toda guerra es la paz, dice Agustín de Hipona. Y Juan Pablo II afirma: la guerra es una derrota para la humanidad. En la guerra, dice Esquilo, la verdad es la primera víctima. Y Thomas Mann dice así: la guerra es solo un escape cobarde al problema de la paz. En la paz, termina Heródoto, los hijos entierran a sus padres. En la guerra, los padres entierran a sus hijos. Y Belén, ¿cuál es la etimología de la palabra arma? Bueno, la palabra arma nos viene directamente del latín armum, armi, un sustantivo neutro, con el mismo sentido con el que tenemos ahora, y del cual pues hemos heredado un montón de palabras que, si quieres, repasamos. Pues sí, como saben nuestros queridos oyentes, pues ha llegado la hora de este concurso que tenemos en Radio María, así que les animamos a que jueguen con nosotros. Les recuerdo cómo jugamos. Decimos una definición y ustedes tienen que adivinar a qué palabra relacionada con armas se refiere. ¿Comenzamos, Belén? Venga. Es el aviso o señal que se da en un ejército para que se prepare a la defensa o al combate. Alarma. Y me ha encantado esta palabra, Belén. Cuando la he visto escrita, la verdad es que no me había parado a pensar. Alarma, me encanta. El mueble con puertas para guardar ropas y otros objetos. Armario. Conjunto de todo lo necesario para la guerra. Armamento. Y lo propio del armamento. Armamentístico. Es la suspensión de hostilidades pactada entre pueblos beligerantes. Esto es lo que todos deseamos, Belén, el armisticio. Pues ojalá llegue. Sí. Ya. Despojar a alguien de las armas que lleva. Desarmar. Objeto grande y de poca utilidad. En mi casa se utiliza mucho. Armatoste. Agente de policía destinado a mantener el orden. Gendarme. Conjunto de barcos de guerra. La armada. Trampa para cazar animales. Armadijo. Una especie de fragata ligera que usaban los españoles en las Indias Occidentales. Armadilla. Conjunto de piezas defensivas que cubren el cuerpo. Armadura. El que prepara barcos para su explotación comercial. Armador. El conjunto de piezas que presta estructura o sostén a algo. El armazón. Equipar de nuevo con armamento miliar o reforzar el que ya había. Rearmar. Fabricante de armas. Este es el armero. El que viste o lleva armas. Armígero. Taller que trabaja para una fábrica en el montaje de las piezas de aparatos o máquinas. Armaduría. Y la más facilita, proporcionar armas o algo que pueda ser utilizado como arma. Armar.
Bueno, también tenemos algunas expresiones como armársela de San Quintín o armársela de Troya. ¿Qué es preparar un gran follón? Un arma de doble filo. Pues es algo que tiene consecuencias tanto positivas como negativas. Alzarse en armas. Esto es sublevarse. Una mujer de armas tomar. Pues que no se deja atropellar. Muy bien, Ana. Pues con esto ya nos vamos, nos despedimos añadiendo una frase de Cicerón que dice que las leyes callan cuando las armas hablan. Hasta el mes que viene, esperando que las leyes no dejen de hablar nunca. Muchas gracias. Un besito, Belén, y muchas gracias a ti, Belén Herrero, por esta sección en la que repasamos la etimología de palabras. En este caso, una palabra tan fea, ¿verdad, Belén?, como arma, y que esperamos que se dejen de utilizar ya para siempre. Hasta el mes que viene. Un abrazo. Adiós, Belén. Adiós, adiós. El grano de mostaza en Radio María. Aquí seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy contento de hablar de historia con los oyentes de Radio María. Recuerdo a nuestros queridos oyentes que el mes pasado terminamos analizando los documentos históricos que relataban la compleja situación que tuvieron que vivir los cristianos en Tierra Santa.
El estado de cosas no cambió. En el siglo XVIII, el explorador Jean-Baptiste Tavernier escribió: «Los cristianos viven con miedo, no pueden vestir ropas de colores vivos ni montar a caballo, y se les prohíbe tocar las campanas de sus iglesias». A partir de 1740, Francia obtuvo el derecho de proteger a los católicos latinos en el Imperio Otomano, lo que permitió intervenir en la defensa de la custodia de Tierra Santa dirigida por los franciscanos. Así, sus conventos era el único lugar donde se respiraba respeto y dignidad. Sin embargo, esta protección no impedía restricciones como la prohibición de construir nuevas iglesias sin permiso de los otomanos. Puede parecer un tema menor, pero si los cristianos no podían reunirse para el culto, no se les permitía ejercer el derecho a la libertad religiosa. Ahí no acaba la cosa. Durante el reinado de Abdul Hamid II se promovió una islamización que marginó aún más a los cristianos, especialmente a los católicos, que eran considerados como agentes de potencias extranjeras. Entre 1843 y 1846 se produjeron asesinatos masivos de cristianos asirios y arameos en la región de Hakkari, perpetrados por poblaciones turcas y también kurdas. Aunque fuera de Tierra Santa, estos hechos marcaron el inicio de una nueva ola de violencia que se extendería por todo el Oriente Próximo. ¿Y Luis, paró en algún momento esta escalada de violencia contra los cristianos? No paró en ningún momento. En 1858, el Imperio Otomano promulgó las reformas de Tanzimat, que prometían la igualdad legal para los cristianos. Sin embargo, en la práctica, los católicos siguieron siendo ciudadanos de segunda clase. Fray José de la Cruz, desde Jerusalén, escribió: «No tienen voz para quejarse y viven con el temor constante de ver sus bienes confiscados o sus familias atacadas». Y el padre Bonaventura de Nápoli anotaba en 1856: «Nos escupen cuando pasamos por la calle y nos llaman adoradores de ídolos. Veremos que esta situación apenas ha cambiado hoy día». Sin embargo, estas situaciones hostiles contra los cristianos apenas tienen repercusión en los medios informativos generalistas, o al menos en España. Aunque no se informe sobre ellas, son una realidad. De hecho, las persecuciones se volvieron periódicas a mediados del siglo XIX. En 1860, las masacres de Líbano y Damasco dejaron más de 23.000 cristianos asesinados y más de 60 pueblos destruidos. Entre los mártires de Damasco estaban los hermanos Masaki, Francisco, Abdel el Moati y Rafael. Cuando su barrio cristiano fue incendiado, se refugiaron en el monasterio franciscano. Los asesinos les ofrecieron salvar sus vidas y renunciaban a su fe. Francisco respondió: «El jeque Abdelá puede robarme el dinero que le presté. También puede quitarme la vida. Pero en cuanto a mi fe, nadie puede hacerme renegar de ella. Soy cristiano maronita y en la fe de Cristo moriré». Su hermano, Abdel Moati, dijo con firmeza: «Soy cristiano, matadme, estoy listo». Y Rafael cayó de rodillas en oración y fue degollado. Fueron todos enterrados junto a los sacerdotes franciscanos que también fueron martirizados. El Papa Pío IX los declaró venerables en 1860 y Pío XI los beatificó en 1936. Dice un Santo Padre que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y es que no podemos olvidar que la Iglesia ha sido, es y siempre será perseguida. La situación era tan preocupante que en 1870 el cónsul de Estados Unidos en Jerusalén señala: «Los cristianos de Belén y Ramala son acosados por tribus locales y por funcionarios corruptos. Sus cosechas son robadas y sus animales confiscados». En 1882, el padre Eusebio de San Venerino relata: «Hemos sido golpeados por jóvenes musulmanes mientras llevábamos el viático a un moribundo y la policía no intervino». Entre 1894 y 1896, las masacres hamidianas costaron la vida de entre 200.000 y 300.000 cristianos, especialmente armenios, arameos y asirios. En 1891, el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Braco, escribió al Papa León XIII: «Los cristianos aquí viven en constante humillación y en temor. Su fe es su única defensa, pero el mundo parece haberlos olvidado». En este contexto nacieron las redes de apoyo internacional, como las obras misionales pontificias y la ayuda a la Iglesia necesitada.
Un informe de la Custodia de Tierra Santa en 1895 anotaba: sin el óvulo de los fieles de Europa, nuestras escuelas ya habrían cerrado y los niños cristianos quedarían a merced de maestros hostiles a nuestra fe. Pues que sea esta una llamada de atención para ayudar a nuestros hermanos perseguidos, que sufren por ser fieles a Cristo y a la Iglesia. Les ayudamos con nuestras oraciones y con nuestra ayuda material también, Luis. En Radio María contamos con varios programas que nos informan de la situación de los cristianos que sufren persecución. No nos olvidemos de ellos. Además, nosotros, como educadores cristianos, tenemos una labor insustituible en la educación cristiana de nuestros hijos y en la difusión de los valores cristianos a todos los demás. Porque los valores cristianos, como el perdón, la compasión, la ayuda al prójimo o la búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad, sirven para todos. Pues si te parece, Luis, lo dejamos aquí. Y el mes que viene nos metemos ya de lleno en el siglo XX, que estuvo marcado por 2 guerras mundiales y también la persecución contra los cristianos, pues que tampoco cesó. Muchísimas gracias a Luis Caraballo, profesor de Historia y encargado de animarnos a estudiar Historia en Familia. Un abrazo y hasta el mes que viene. Adiós, Luis. Hasta el mes que viene. Un abrazo. Desde Radio María queremos unirnos a la maravillosa iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada llamada 1 millón de niños rezan el rosario por la unidad y la paz. Con este fin rezaremos el rosario con los niños de la hora feliz, en el estudio de la radio, el día 23 de octubre a las 6 de la tarde. Si quieres participar, pide a tus padres que nos envíen un correo electrónico a lahorafeliz@radiomaria.es y nos pondremos en contacto. Y recuerda, el día que 1 millón de niños recen el Santo Rosario, el mundo cambiará. Busco el beso, la revolución, un mensaje. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y juntos también debemos trabajar para que dé mucho fruto en nuestras familias y en la sociedad. Tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto. En este programa 129 que ahora termina, queremos dar las gracias a Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith por ofrecernos los consejos que San Agustín dedicó a los jóvenes, centrándose hoy en el peligro de vivir la hipocresía. A Belén Herrero por el estudio de la palabra arma y sus derivados,
y a Luis Manuel Caraballo por recordarnos la historia de la persecución de los cristianos. Nosotros nos vamos hasta el próximo 19 de noviembre de 2025 con un nuevo programa de El Grano de Mostaza, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es y en Instagram gdemostaza. Si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o para compartirlo, pueden hacerlo en la página web radiomaria.es, en la sección podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa, El Grano de Mostaza. Les dejamos con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Hasta el mes que viene, un abrazo y nuestra oración para todos. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente, no bajar la vista nunca más. Retirar la cara rara, la que no deja avanzar. Han escuchado El Grano de Mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.